La Ciudad de México despertaba bajo un cielo plomizo, cargado de esa humedad característica que anunciaba una tarde de lluvias torrenciales. En el barrio de Coyoacán, en una casa colonial de paredes desconchadas y ventanas enrejadas, Mateo Sandoval cumplía 32 años en completa soledad. No había velas, ni pastel, ni llamadas telefónicas. Solo el silencio pesado de una existencia que se había vuelto insoportable. Mateo observaba su reflejo en el espejo del baño y lo que veía lo aterraba. Sus ojos hundidos, el temblor constante en sus manos, las cicatrices que marcaban sus antebrazos. No reconocía al hombre en el que se había convertido, pero sabía exactamente quién lo había moldeado así. Evangelina Sandoval, su madre, la mujer que el vecindario consideraba una santa, pero que dentro de esas 4 paredes había ejercido un control tan absoluto que había destruido cualquier posibilidad de que su hijo tuviera una vida normal. Si estás viendo esto desde cualquier lugar de México o del mundo, déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos ves y suscríbete para más historias como esta. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote contenido que toca las fibras más profundas de la realidad humana. La historia de Mateo comenzó 32 años atrás, en ese mismo barrio de Coyoacán. Evangelina había quedado embarazada de un hombre que nunca conoció responsabilidad alguna y que desapareció antes de que el niño naciera. Desde el primer día, ella decidió que su hijo sería su proyecto, su obra maestra, su redención ante un mundo que la había juzgado por ser madre soltera en una época donde eso aún significaba escándalo. Trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental del centro histórico, y cada peso que ganaba lo invertía en la educación de Mateo. Pero su amor no era amor, era posesión. Desde que el niño tuvo uso de razón, Evangelina le dejó claro que él le debía todo, que su existencia misma era un sacrificio que ella había aceptado y que cualquier error, cualquier desviación del camino que ella trazara, sería una traición imperdonable. Mateo creció en un ambiente donde no había espacio para ser niño. A los 6 años, mientras otros chicos jugaban fútbol en el parque de Coyoacán, él estaba encerrado estudiando matemáticas avanzadas. A los 8, cuando sus compañeros de la escuela Benito Juárez lo invitaban a fiestas de cumpleaños, Evangelina los rechazaba a todos, diciéndole que esos niños eran mala influencia, que venían de familias que no entendían el valor del esfuerzo. «Tú no eres como ellos, Mateo», le decía su madre, apretándole el brazo con una fuerza que dejaba marcas. «Tú vas a ser alguien en la vida. Yo no me rompo el lomo trabajando para que termines siendo un mediocre como tu padre». Las menciones al padre ausente eran constantes, envenenadas, diseñadas para que Mateo sintiera que llevaba en su sangre la semilla del fracaso, y que solo obedeciendo ciegamente a su madre podría evitar ese destino. La manipulación emocional era tan refinada que el niño creció convencido de que decepcionar a su madre era la peor de las tragedias imaginables. En la secundaria, Mateo destacaba académicamente, pero socialmente era un desastre. No sabía cómo relacionarse con sus compañeros. Había aprendido que cualquier amistad era una amenaza, que confiar en alguien más allá de su madre era peligroso. Evangelina revisaba su mochila cada tarde, leía sus cuadernos buscando notas de otros estudiantes, interrogaba a sus maestros sobre con quién se juntaba durante el recreo. Cuando tenía 14 años, una compañera llamada Valeria se interesó en él. Era una chica dulce, con una sonrisa genuina que veía más allá de la coraza que Mateo había construido. Le dejó una nota en su cuaderno de historia, invitándolo a estudiar juntos en la biblioteca de la colonia. Por primera vez en su vida, Mateo sintió algo parecido a la esperanza, a la posibilidad de una conexión humana genuina.
pero Evangelina encontró la nota. Esa noche, la casa colonial se llenó de gritos. Su madre lo acusó de traicionarla, de ser un desagradecido, de querer abandonarla después de todo lo que había sacrificado por él. Lo encerró en su habitación durante 3 días, llevándole comida como si fuera un prisionero. Llamó a la escuela y pidió que separaran a Mateo de Valeria en todas las clases, inventando que la chica lo estaba acosando. «Las mujeres solo quieren atraparte, destruir tu futuro», le decía Evangelina con veneno en la voz. «Igual que tu padre me atrapó a mí. No voy a permitir que arruines tu vida por una cualquiera». Mateo nunca más intentó acercarse a nadie. Aprendió que el precio del afecto era demasiado alto. La soledad se volvió su refugio y la obediencia su única estrategia de supervivencia. Los años pasaron y el muchacho se convirtió en un joven brillante, académicamente pero emocionalmente destrozado. Entró a la UNAM para estudiar ingeniería, pero incluso ahí su madre encontró la manera de controlarlo. Evangelina insistió en que viviera en casa, argumentando que no tenían dinero para una residencia, aunque la verdad era que no soportaba la idea de perder el control sobre él. Cada mañana, Mateo tomaba el metro desde Coyoacán hasta Ciudad Universitaria, cargando no solo sus libros, sino también el peso asfixiante de las expectativas maternas. Durante la universidad, hubo un momento de rebelión. Mateo conoció a un grupo de compañeros que estudiaban en la Biblioteca Central, muchachos y muchachas que venían de diferentes estados de la República, con historias familiares diversas, pero con una energía que él nunca había experimentado. Por primera vez en 22 años, Mateo se permitió imaginar una vida diferente. Se unió a un proyecto de investigación que requería quedarse hasta tarde en los laboratorios. Le mintió a su madre, diciéndole que eran clases obligatorias. Durante esos meses experimentó algo parecido a la libertad. Conoció a Daniela, una estudiante de arquitectura de Guadalajara, que tenía una risa contagiosa y una forma de ver el mundo que lo fascinaba. Empezaron a tomar café juntos después de las sesiones de estudio, a caminar por los jardines del campus mientras el sol se ponía sobre el pedregal. Una tarde, bajo los jacarandas en flor que llenaban de color violeta los caminos de Ciudad Universitaria, Daniela le confesó que le gustaba. Mateo sintió que su pecho se expandía con una emoción que no sabía nombrar. La besó, y en ese instante, todo el control de Evangelina pareció desvanecerse. Era posible ser feliz. Pero la felicidad de Mateo fue breve. Evangelina, con esa intuición perversa que desarrollan los manipuladores crónicos, supo que algo había cambiado. Empezó a presentarse en la universidad sin previo aviso, a llamarlo constantemente durante el día, a exigir que regresara a casa inmediatamente después de clases. Una tarde, se presentó en la cafetería justo cuando Mateo estaba con Daniela y sus amigos. La escena fue humillante. Evangelina montó un espectáculo llorando, diciendo que su hijo estaba enfermo, que necesitaba medicación, que estos amigos lo estaban alejando de su tratamiento. Todo era mentira, pero lo hizo con tal convicción que Mateo se quedó paralizado, incapaz de contradecirla. Daniela lo miró con una mezcla de confusión y compasión que él no pudo soportar. Esa noche, de regreso en la casa de Coyoacán, Evangelina le dejó claro cuál era su lugar. «Puedes odiarme todo lo que quieras, Mateo», le dijo con frialdad, «pero sin mí no eres nada. Esa niña y todos los demás solo van a usarte y a dejarte cuando ya no les sirvas. Yo soy la única que nunca te va a abandonar, porque yo sí te quiero, a pesar de que eres un malagradecido». Las palabras penetraron como cuchillos. Mateo sabía que no era amor lo que su madre sentía, pero había sido condicionado durante tantos años que ya no sabía distinguir la manipulación del afecto genuino. Se alejó de Daniela con excusas vagas. Dejó el proyecto de investigación.
Volvió a encerrarse en la rutina de casa, universidad, casa. Daniela intentó contactarlo varias veces, pero eventualmente dejó de intentarlo. Años después, Mateo se enteraría por redes sociales que ella se había titulado con honores, se había casado, tenía una vida plena. Mientras tanto, él seguía atrapado. Se graduó con excelentes calificaciones, pero sin amigos, sin contactos, sin red de apoyo. Encontró trabajo en una firma de ingeniería en la colonia Roma, pero Evangelina incluso ahí encontró la manera de interferir. Llamaba a su oficina constantemente, creaba emergencias falsas para que él tuviera que salir temprano. Saboteaba sutilmente cualquier oportunidad de crecimiento profesional que implicara viajes o mayor independencia. Los compañeros de Mateo empezaron a verlo como poco confiable, como alguien que no podía comprometerse con proyectos importantes. Su jefe, el ingeniero Ramírez, un hombre serio pero justo, intentó hablar con él en varias ocasiones. «Sandoval, tienes talento, pero necesito saber que puedo contar contigo», le dijo un día en su oficina, mientras afuera la ciudad se preparaba para otra de esas tardes de tormenta típicas de la temporada de lluvias. «Si hay algún problema personal, puedo ayudarte a encontrar recursos, pero no puedo seguir justificando tus ausencias ante los clientes». Mateo quiso gritar, quiso explicar que su problema no tenía solución, que estaba atrapado en una telaraña que había sido tejida alrededor de él desde antes de que pudiera caminar. Pero solo asintió, prometió mejorar, y volvió a su escritorio con la resignación de quien ya ha aceptado la derrota. A los 28 años, después de una serie de proyectos fallidos y oportunidades perdidas, Mateo fue despedido. Evangelina reaccionó con una mezcla de satisfacción apenas disimulada y lástima teatral. «Yo sabía que ese trabajo no era para ti», le dijo. «Esa gente no valoraba tu esfuerzo. Es mejor que estés aquí, conmigo. Yo siempre supe que el mundo exterior te iba a lastimar, pero no era compasión lo que ofrecía, era la confirmación de su profecía autocumplida. Había moldeado a Mateo para el fracaso, y ahora ese fracaso validaba su control absoluto sobre él. Los siguientes 4 años fueron una espiral descendente. Mateo intentó conseguir otros trabajos, pero su currículum tenía huecos. Su desempeño en las entrevistas era mediocre, y la ansiedad que sentía era cada vez más debilitante. Empezó a tener ataques de pánico, insomnio crónico y una depresión tan profunda que algunos días no podía levantarse de la cama. Evangelina no buscó ayuda profesional para él. En cambio, lo medicaba con remedios caseros, con rezos, con sesiones de manipulación emocional donde lo hacía responsable de su propio sufrimiento. «Si tan solo me escucharas, si tan solo fueras más fuerte, si tan solo no fueras tan débil como tu padre», eran las letanías constantes que llenaban la casa colonial de Coyoacán. Mateo empezó a autolesionarse. Las cicatrices en sus antebrazos eran un mapa de su dolor, una forma de sentir algo más allá del vacío abrumador que había consumido su vida. Pensó en el suicidio más veces de las que podría contar, pero incluso en eso, la voz de su madre resonaba en su cabeza. «Serías capaz de hacer eso, de dejarme sola después de todo lo que he hecho por ti». Estaba atrapado. Vivir era insoportable, pero morir era imposible. Era el monstruo que su madre había moldeado. Un hombre sin voluntad propia, sin identidad, sin futuro. Y entonces, en su cumpleaños número 32, algo quebró dentro de él. No fue un momento de claridad súbita, ni una epifanía dramática. Fue simplemente el reconocimiento frío y devastador de una verdad que había estado evitando toda su vida. Su madre nunca lo había amado. Lo que ella sentía por él era propiedad, era ego, era la necesidad patológica de controlar a otro ser humano para llenar el vacío en su propia existencia. Mateo
Se sentó en la pequeña sala de la casa, rodeado de las fotografías que Evangelina había colocado estratégicamente por todos lados. Fotos de él de niño, siempre solo, siempre con ella. No había imágenes de cumpleaños con amigos, ni de graduaciones, rodeado de compañeros. Solo madre e hijo, en un ciclo interminable de dependencia tóxica. La puerta se abrió y Evangelina entró, cargando bolsas del mercado de Coyoacán. Tenía 65 años, pero se veía mayor, encorvada por el peso de su propio veneno. Lo miró con esa mezcla de desdén y posesividad que Mateo conocía tan bien. «Ah, estás aquí», dijo. «Pensé que al menos hoy habrías tenido la decencia de salir a buscar trabajo. Pero no, aquí estás, como siempre, sin hacer nada productivo». Por primera vez en su vida, Mateo no respondió con la sumisión habitual. Se quedó mirándola, y en su silencio había algo que Evangelina no había visto antes: resistencia. «¿Qué te pasa?», preguntó ella, con un tono que mezclaba irritación y alarma. «¿Por qué me miras así?» «Hoy es mi cumpleaños», dijo Mateo, y su voz sonaba extrañamente plana, desprovista de emoción. «Ya lo sé. ¿Y qué? ¿Esperas que organice una fiesta? No tenemos dinero para esas frivolidades, y tú lo sabes. Además, después de la forma en que has desperdiciado tu vida, no hay mucho que celebrar, ¿verdad?» Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para herirlo, para mantenerlo en su lugar. Pero esta vez algo era diferente. Mateo se levantó del sillón y Evangelina dio un paso atrás instintivamente. 32 años, dijo Mateo. 32 años en los que nunca he tomado una sola decisión por mí mismo. 32 años en los que he vivido según tus reglas, según tus miedos, según tu necesidad de controlar cada aspecto de mi existencia. «No seas dramático», respondió Evangelina, recuperando su compostura. «Todo lo que he hecho ha sido por tu bien. Algún día lo entenderás». «No», dijo Mateo, y la firmeza en su voz lo sorprendió incluso a él. «Todo lo que has hecho ha sido para mantenerte a ti misma en el centro de mi mundo. Me has convertido en tu rehén emocional desde que tengo memoria. Y lo peor de todo es que me has hecho creer que esto era amor». Evangelina intentó replicar, pero Mateo continuó, y las palabras comenzaron a fluir con una urgencia que había sido reprimida durante décadas. «Destruiste mi amistad con Valeria cuando tenía 14 años. Saboteaste mi relación con Daniela. Me hiciste perder trabajos, oportunidades, cualquier posibilidad de tener una vida fuera de estas 4 paredes. Y lo hiciste todo diciéndome que era por mi bien, que me protegías, que el mundo era peligroso y tú eras mi única aliada. «Eres un malagradecido», gritó Evangelina, y su máscara de víctima martirizada se resquebrajó, revelando la rabia que siempre había estado ahí. «Después de todo lo que sacrifiqué por ti, me quedé sola, renuncié a mi vida, y así es como me lo pagas». «Tú elegiste tenerme», respondió Mateo, y aunque su voz temblaba, no se detuvo. «Yo no te pedí que renunciaras a nada. Y en lugar de amarme, en lugar de prepararme para el mundo, me encerraste en una jaula psicológica de la que no puedo escapar ni siquiera ahora que soy adulto». La casa se llenó de un silencio espeso. Evangelina lo miraba con una mezcla de incredulidad y furia. Nunca antes su hijo le había hablado así. Nunca antes había desafiado la narrativa que ella había construido tan meticulosamente. «Si eso es lo que piensas», dijo finalmente con voz helada, «entonces vete. Vete de esta casa y sobrevive solo en ese mundo que tanto idealizas. A ver cuánto duras sin mí». Era un ultimátum, un desafío que ella sabía que él no podría cumplir, porque Mateo no tenía ahorros, no tenía trabajo, no tenía amigos, no tenía red de apoyo. Evangelina lo había diseñado así, lo había moldeado para ser completamente dependiente de ella. Era su victoria final. Incluso en su rebelión, él seguía siendo su prisionero.
Pero algo se había roto irrevocablemente en Mateo esa tarde. No salió de la casa porque no tenía a dónde ir, pero tampoco volvió a la dinámica anterior. Se volvió un fantasma dentro de su propia vida, moviéndose por la casa sin hablar, sin interactuar, existiendo en un limbo entre la sumisión y la resistencia. Los días pasaron en una tensión insostenible. Evangelina oscilaba entre los ataques verbales y los intentos de reconciliación manipuladora. Pero Mateo había construido un muro. Ya no reaccionaba a sus provocaciones, ya no se disculpaba, ya no buscaba su aprobación. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la casa colonial y el cielo sobre Coyoacán se oscurecía prematuramente, Mateo encontró en el ático una caja vieja que no había visto antes. Estaba escondida detrás de maletas y muebles en desuso, cubierta de polvo. La abrió con curiosidad, y lo que encontró dentro cambiaría todo lo que creía saber sobre su historia. Había cartas, docenas de cartas, todas dirigidas a él, todas con matasellos de diferentes años a lo largo de su infancia y adolescencia. Las leyó una por una, con el corazón acelerándose, y descubrió que su padre no lo había abandonado. Su padre, un hombre llamado Roberto Castellanos, había intentado contactarlo durante años. Las cartas hablaban de arrepentimiento, de amor, de un deseo desesperado por conocer a su hijo. Había direcciones, números de teléfono, invitaciones a visitarlo en Monterrey, donde se había establecido después de separarse de Evangelina. Todas las cartas habían sido interceptadas por su madre. Todas las cartas que probaban que él no era el hijo no deseado de un hombre irresponsable, sino el hijo amado de un padre al que le habían negado acceso. La última carta databa de 3 años atrás, y en ella Roberto explicaba que estaba enfermo, que sus días estaban contados, pero que seguía esperando con la esperanza de conocer a Mateo antes de morir. Mateo bajó del ático con las cartas en la mano, temblando de rabia y de dolor. Encontró a Evangelina en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera cambiado, como si el mundo de su hijo no se estuviera desmoronando por segunda vez en su vida. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz era apenas un susurro ahogado. Evangelina se volteó, vio las cartas, y por un instante su rostro mostró algo parecido al miedo, pero rápidamente recuperó su máscara de justificación. «Hice lo que tenía que hacer», dijo con frialdad. «Ese hombre no te merecía. Te habría confundido y te habría alejado de mí». «Me mentiste», dijo Mateo, y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. «Durante toda mi vida me hiciste creer que mi padre no me quería. Me hiciste sentir que era indigno de amor, que solo tú eras capaz de tolerarme. Y todo era mentira». «Protegí lo que era mío», respondió Evangelina, y en sus palabras no había rastro de arrepentimiento. «Tú eres mi hijo, no suyo. Él no tenía derecho a irrumpir en nuestras vidas». «Tenías que haberme dejado decidir», gritó Mateo. «Esa decisión no era tuya. Me robaste la posibilidad de conocer a mi padre. Me robaste una vida entera, basándote en tus propios miedos y tu necesidad de control». «Hice lo mejor para ti», insistió Evangelina, elevando también la voz. «Todo lo que he hecho siempre ha sido por tu bien». «No», dijo Mateo con una calma devastadora. «Todo lo que has hecho ha sido por ti, por tu ego, por tu necesidad de ser indispensable, por tu terror a estar sola. Y destruiste mi vida en el proceso. El silencio que siguió fue absoluto. Madre e hijo se miraron a través de la cocina de esa casa colonial en Coyoacán, separados por un abismo que había estado ahí desde siempre, pero que solo ahora era visible. Mateo subió a su habitación, buscó en línea el nombre de su padre y descubrió lo que en el fondo ya sabía. Roberto Castellanos había muerto 2 años y medio atrás.
Un obituario breve en un periódico de Monterrey mencionaba que dejaba una esposa, 2 hijos de un segundo matrimonio y un hijo de una relación anterior al que nunca pudo conocer, pero al que siempre amó. La oportunidad había pasado. Su padre había muerto esperándolo, y él nunca lo sabría, porque su madre había decidido que ese era el precio que él debía pagar por su propia inseguridad. Esa noche, Mateo no durmió. Se quedó sentado en el borde de su cama, rodeado por las cartas de un padre al que nunca conocería, procesando el peso completo de lo que su madre había hecho. No era solo negligencia, no era solo sobreprotección tóxica, era sabotaje deliberado. Era la destrucción sistemática de cualquier posibilidad que él tuviera de escapar de su control. Y lo peor de todo era que a pesar de saberlo, a pesar de entenderlo intelectualmente, emocionalmente, seguía siendo el niño asustado que creía necesitar la aprobación de su madre para existir. Ese era el verdadero horror de lo que Evangelina había hecho. No solo había destruido su vida externa, sino que había infectado su psique de tal manera que incluso ahora, con toda la evidencia frente a él, Mateo se sentía culpable por estar enojado. Pero algo había cambiado irrevocablemente. La revelación de las cartas fue el catalizador que Mateo necesitaba para finalmente buscar ayuda. Al día siguiente, sin decirle nada a Evangelina, salió de la casa y caminó hasta el centro de salud comunitario en la colonia del Carmen. Ahí, con voz temblorosa, le explicó a una trabajadora social llamada Patricia que necesitaba ayuda, que estaba en una situación de abuso emocional, que no sabía cómo escapar. Patricia, una mujer de mediana edad con ojos compasivos que había visto demasiados casos como el de Mateo, lo escuchó sin juzgar. Le explicó que lo que describía era violencia psicológica, que el abuso emocional era tan real y devastador como el físico, y que había recursos disponibles para ayudarlo. «Lo más difícil», le dijo Patricia, mientras afuera el sol se filtraba a través de las bugambilias que decoraban el patio del centro, es reconocer que la persona que se supone debe protegerte es la que te está lastimando. Pero reconocerlo es el primer paso. Durante las siguientes semanas, Mateo asistió a sesiones de terapia gratuitas ofrecidas por el centro de salud. Conoció a otros sobrevivientes de abuso familiar, personas que habían vivido historias diferentes, pero con el mismo patrón de control, manipulación y destrucción sistemática de la autoestima. Por primera vez en su vida, Mateo no estaba solo. Su terapeuta, el doctor Héctor Morales, un psicólogo clínico especializado en trauma familiar, le ayudó a entender los mecanismos de la manipulación que había experimentado. El gaslighting constante, la parentificación inversa, donde él terminaba cuidando emocionalmente a su madre, el aislamiento social calculado, la dependencia económica forzada. «Tu madre no es una villana de película», le explicó el doctor Morales en una de sus sesiones. «Es una persona profundamente dañada que, en lugar de procesar su propio dolor, lo proyectó sobre ti. Eso no excusa lo que hizo, pero es importante entenderlo para que puedas sanar sin cargar con la responsabilidad de arreglarla». Pero entender no era suficiente. Mateo necesitaba actuar, y esa era la parte más aterradora. Porque actuar significaba enfrentar no solo a su madre, sino a 32 años de condicionamiento psicológico que le decían que su supervivencia dependía de su obediencia. Patricia lo ayudó a diseñar un plan de escape. Primero, necesitaba independencia económica. A través de contactos del centro de salud, consiguió trabajo temporal en un almacén en Iztapalapa. No era glamoroso, pero era un comienzo. Cada peso que ganaba lo guardaba en una cuenta de banco nueva que Evangelina no conocía. Simultáneamente,
Patricia lo ayudó a contactar con sus medio hermanos en Monterrey. La llamada inicial fue difícil, cargada de emoción y años de historias perdidas. Pero Gabriela y Andrés, los hijos del segundo matrimonio de Roberto, lo recibieron con una calidez que Mateo no había experimentado nunca. Le contaron sobre su padre, sobre cómo había hablado de él constantemente, sobre el dolor que sentía por no poder conocerlo. «Papá nunca dejó de intentarlo», le dijo Gabriela por teléfono, su voz quebrada por la emoción. «Incluso cuando ya estaba muy enfermo, nos hizo prometer que si algún día aparecías, te dijéramos que lo único que lamentaba en su vida era no haber peleado más fuerte por ti». Esas palabras fueron tanto un bálsamo como una herida. Validaban que había sido amado, pero también confrontaban a Mateo con la magnitud de lo que su madre le había robado. 3 meses después de su cumpleaños, Mateo había ahorrado suficiente para el depósito de una habitación en una casa compartida en la colonia Narvarte. Era pequeña, apenas más grande que un closet, pero era suya. La fecha de mudanza estaba establecida, el 15 de marzo, un jueves por la tarde. No le dijo nada a Evangelina hasta el último momento. Sabía que si lo hacía con anticipación, ella encontraría la manera de sabotearlo, de crear una emergencia, de manipularlo emocionalmente, para que se quedara. Así que empacó sus pocas pertenencias en secreto, dejándolas en el trabajo, y esperó al día indicado. Esa mañana, antes de salir supuestamente a trabajar, Mateo se paró frente a su madre en la cocina de la casa de Coyoacán. Ella estaba tomando café, leyendo el periódico, completamente ajena a lo que estaba por suceder. «Me voy», dijo Mateo, y su voz no tembló. Evangelina levantó la vista, confundida al principio, como si no hubiera procesado las palabras. «¿Qué dijiste?» «Que me voy, hoy. He rentado una habitación en Narvarte. No voy a volver». La transformación en el rostro de Evangelina fue inmediata. Pasó de la confusión a la incredulidad y luego a la furia. «No puedes irte», dijo levantándose de la mesa. «No tienes dinero, no tienes cómo sobrevivir. ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién va a estar ahí cuando todo se derrumbe? Voy a aprender a cuidarme yo mismo», respondió Mateo. «Algo que debiste enseñarme hace años». «Eres un malagradecido», escupió Evangelina, y todo el veneno acumulado durante décadas salió a la superficie. «Después de todo lo que sacrifiqué, de todo lo que hice por ti, así es como me lo pagas. Sabía que saldrías igual que tu padre, un irresponsable, un cobarde». Las palabras estaban diseñadas para herirlo, para hacerlo dudar, y en otra época habrían funcionado. Pero Mateo había pasado 3 meses en terapia. Había construido una red de apoyo. Había conocido a gente que le había mostrado que era posible ser amado sin ser controlado. «Voy a irme ahora», dijo. «He dejado dinero para 3 meses de gastos de la casa en el buró de mi habitación. Después de eso, tendrás que buscar la manera de mantenerte, igual que millones de personas en este país». «No puedes dejarme», gritó Evangelina, y ahora su voz contenía algo que Mateo no había escuchado antes: desesperación genuina. «Estoy vieja, estoy sola, eres todo lo que tengo». Y ahí estaba el núcleo de todo. No era amor, era dependencia. Evangelina no lo necesitaba por lo que él era, sino por lo que él representaba, su propósito, su proyecto, su razón de ser. Sin él, tendría que enfrentarse a la persona que realmente era, y ese era un espejo demasiado doloroso de mirar. «Esa no es mi responsabilidad», dijo Mateo, y aunque sentía compasión por el ser humano frágil y roto que era su madre, también sabía que quedarse sería firmar su propia sentencia de muerte emocional. «Tú decidiste vivir tu vida a través de mí. Ahora tendrás que encontrar tu propia forma de existir». Salió de la casa cargando una mochila pequeña con lo esencial. Detrás de él, escuchaba los gritos de Evangelina, sus amenazas,
sus súplicas. Pero siguió caminando por las calles de Coyoacán, pasando por el mercado donde había comprado dulces de niño, por el parque donde nunca lo dejaron jugar, por la escuela donde había aprendido que era más seguro estar solo. En el metro, camino a su nueva vida, Mateo lloró. No de tristeza exactamente, sino de algo más complejo, el duelo por la infancia que nunca tuvo, la rabia por los años robados, pero también un atisbo tenue de algo que podría ser esperanza. La transición no fue fácil. Los primeros meses en Narvarte fueron de adaptación constante. Mateo tenía 32 años, pero en muchos sentidos estaba aprendiendo a ser adulto por primera vez. Sus compañeros de casa, estudiantes universitarios y trabajadores jóvenes, lo miraban con curiosidad, preguntándose por qué un hombre de su edad vivía en una situación tan precaria. Pero fueron amables, le enseñaron cosas básicas que él nunca había tenido oportunidad de aprender. Cómo dividir las tareas del hogar, cómo socializar sin sentirse amenazado, cómo simplemente existir sin el peso constante de la vigilancia materna. El trabajo en el almacén era físicamente agotador, pero Mateo lo agradecía. El cansancio del cuerpo lo ayudaba a dormir por las noches, algo que no había hecho adecuadamente en años, y sus compañeros de trabajo, hombres y mujeres de diferentes partes de la ciudad, con sus propias historias de lucha y supervivencia, lo trataban con una normalidad que era refrescante. Para ellos, Mateo no era un proyecto fracasado o una extensión de otra persona. Era simplemente Mateo, el tipo nuevo que trabajaba en el turno de la tarde y que empacaba cajas con eficiencia metódica. Continuó con su terapia religiosamente, cada jueves por la tarde. El doctor Morales lo ayudó a trabajar a través del trauma complejo, a entender que la recuperación no era lineal, que habría días malos incluso cuando las cosas parecieran estar mejorando. El daño que te hicieron no se borra de la noche a la mañana, le explicaba el doctor, pero cada día que eliges tu propia voz sobre la de tu madre, estás reescribiendo la narrativa de tu vida. Evangelina intentó contactarlo durante semanas, llamadas constantes que él no respondía, mensajes de texto que oscilaban entre la manipulación, «Estoy enferma, necesito que vengas», y la culpa, «¿Cómo puedes hacerle esto a tu madre?». Mateo bloqueó su número eventualmente, siguiendo el consejo de Patricia y del doctor Morales. Era una medida de supervivencia, no de venganza. 6 meses después de mudarse, Mateo recibió una llamada de Gabriela, su media hermana de Monterrey. Le contó que había encontrado entre las pertenencias de su padre una carta sellada, marcada con instrucciones de entregarla a Mateo si algún día aparecía. Le ofrecieron enviársela por mensajería. La carta llegó 3 días después. Mateo la abrió con manos temblorosas, en la pequeña habitación de Narvarte, mientras afuera la ciudad bullía con su energía interminable. Mateo, comenzaba la carta, escrita con una caligrafía temblorosa que evidenciaba la enfermedad de su autor. No sé si algún día leerás esto, pero necesito escribirlo, aunque solo sea para que exista en algún lugar del universo la verdad de lo que sentí por ti desde el momento en que supe de tu existencia. Roberto explicaba en la carta su relación con Evangelina, cómo ella había cambiado después del embarazo, volviéndose cada vez más controladora y paranoica. Describía sus intentos de mantener contacto, las batallas legales que había perdido, las puertas que Evangelina había cerrado sistemáticamente. Cometí errores, escribía Roberto, debí haber peleado más fuerte, debí haber sido más persistente, pero en algún momento Evangelina me convenció de que mi presencia te haría más daño que bien, que tú habías decidido que no querías conocerme. Ahora sé que eso nunca fue verdad, que ella construyó una muralla entre nosotros hecha de mentiras y manipulación. La carta continuaba con anécdotas de la vida de Roberto, descripciones de sus otros hijos,
invitaciones a un futuro que nunca existiría. Terminaba con palabras que Mateo leyó una y otra vez hasta memorizarlas. Si algún día lees esto, hijo, quiero que sepas que no un solo día pasó sin que pensara en ti, que te amé sin conocerte y que mi mayor tristeza es partir sin haber visto qué tipo de hombre te convertiste. Pero sé, con la certeza que solo da el amor de padre, que eres más fuerte y mejor de lo que cualquier circunstancia intentó hacerte. Perdóname por no haber podido protegerte, y si puedes, perdónate a ti mismo por cualquier cosa que creas que hiciste mal. Nunca fue tu culpa. Tu papá que te amó siempre, Roberto. Mateo lloró esa noche como no lo había hecho en toda su vida. Lloró por su padre muerto, por los años robados, por el niño que había sido y que merecía un amor que nunca recibió adecuadamente de ninguno de sus padres. Pero también lloró de alivio, porque esas palabras eran la validación que había necesitado toda su vida. No había sido su culpa. El proceso de sanación no fue rápido ni simple. Hubo recaídas, momentos donde Mateo dudaba de su decisión de alejarse, noches donde los viejos patrones de pensamiento lo convencían de que era un hijo terrible. Pero cada vez que eso ocurría, releía la carta de su padre, llamaba a Patricia o al doctor Morales, o hablaba con sus compañeros de casa, que sin saberlo se habían convertido en su primera red de apoyo genuina. Un año después de salir de la casa de Coyoacán, Mateo había progresado profesionalmente. Su jefe en el almacén, reconociendo su dedicación y su formación como ingeniero, lo promovió a supervisor de logística. No era el trabajo soñado, pero le pagaba lo suficiente para mudarse a su propio departamento, un estudio pequeño pero acogedor en la colonia Portales. También había expandido su círculo social. A través del centro de salud se había unido a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso familiar. Ahí conoció a gente con historias similares a la suya y por primera vez en su vida no se sintió como un bicho raro o un caso perdido. Era parte de una comunidad de personas que entendían el dolor específico de ser traicionado por quienes debieron protegerte. En una de esas reuniones conoció a Lucía, una mujer de 35 años que había sobrevivido a 2 décadas de abuso psicológico por parte de su padre. Tenía una risa cálida que contrastaba con la dureza de su historia y una forma de ver el mundo que era simultáneamente realista y esperanzadora. No fue un romance instantáneo. Ambos estaban demasiado dañados para eso, pero desarrollaron una amistad basada en comprensión mutua, en conversaciones honestas sobre el proceso de sanación, en la capacidad de estar presentes el uno para el otro sin exigencias ni expectativas dramáticas. Creo que la gente que ha pasado por esto entiende algo que los demás no, le dijo Lucía una tarde, mientras tomaban café en un parque de la Condesa. Que el amor no debería doler, que las relaciones no deberían ser campos de batalla y que está bien establecer límites incluso con familia. Mateo asintió, y en ese simple intercambio había más intimidad genuina de la que había experimentado en 33 años de vida. Pasaron 2 años desde su salida de Coyoacán, antes de que Mateo tuviera noticias directas de su madre nuevamente. Fue a través de una llamada de un hospital público en el sur de la ciudad. Evangelina había sufrido un derrame cerebral leve. Los médicos, encontrando su información como contacto de emergencia en los papeles de ella, lo llamaron para informarle. La decisión de ir o no a verla fue tortuosa. El doctor Morales le advirtió que no había respuesta correcta, que tenía que hacer lo que fuera mejor para su propia salud mental. Patricia le recordó que la compasión no significaba volver a someterse. Lucía simplemente le tomó la mano y le dijo que ella estaría ahí sin importar lo que decidiera. Al final, Mateo fue al hospital. No por Evangelina, se dijo a sí mismo, sino por él, para cerrar ese capítulo de manera definitiva.
La encontró en una cama del área de cuidados generales. Se veía pequeña y frágil, muy diferente a la figura imponente que había dominado su vida durante décadas. Cuando lo vio entrar, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y algo que podría haber sido triunfo. Había vuelto. Su control permanecía intacto. «Sabía que vendrías», dijo con voz débil. «Sabía que no podías abandonar a tu madre». Mateo se sentó en la silla junto a la cama y durante un largo momento solo la observó. Vio los años en su rostro, el peso de su propia toxicidad manifestado en cada arruga, y sintió tristeza. No el amor filial que ella había exigido siempre, pero sí tristeza por una vida desperdiciada en control y amargura. «Vine a decirte algo», comenzó Mateo, «y necesito que me escuches sin interrumpir». Evangelina intentó hablar, pero él levantó la mano. «Durante 32 años, dejé que me convencieras de que yo era el problema, que era débil, que era un fracaso, que sin ti no era nada. Creí cada palabra porque eras mi madre, y se supone que las madres no mienten sobre esas cosas. Pero estabas equivocada. Mateo, yo solo». «No», la interrumpió firmemente. «Es mi turno. Me destruiste sistemáticamente. Saboteaste mis amistades, mis relaciones, mi carrera, a cualquier oportunidad que tuve de ser una persona completa. Y lo peor de todo es que me robaste la oportunidad de conocer a mi padre. Esas cartas que escondiste no eran tuyas para esconder. Esa decisión no era tuya para tomar». Evangelina lo miraba con ojos brillantes, pero Mateo no podía discernir si era de culpa o de autocompasión. «Lo que me hiciste tiene un nombre: abuso. Fue abuso emocional, psicológico, sistemático y deliberado, y pasará mucho tiempo antes de que pueda procesar completamente el daño que causaste». «Solo quería protegerte», susurró Evangelina. «No», respondió Mateo con cansancio. «Querías poseerme. Querías que tu vida tuviera significado a través de mí porque no podías encontrarlo en ti misma. Y en el proceso casi destruyes mi capacidad de vivir». Se levantó de la silla, preparándose para salir. «He hablado con los trabajadores sociales del hospital. Te van a ayudar a conseguir un lugar en una residencia asistida. Pagaré por ello mientras pueda, pero no volveré a vivir contigo. No volveré a permitir que me conviertas en tu rehén emocional». «Entonces me vas a abandonar», dijo Evangelina, cayendo en el patrón familiar de victimización. «Te estoy estableciendo límites», corrigió Mateo. «Algo que debí haber hecho hace años. Viviré mi vida, sanaré de lo que me hiciste, y tal vez algún día pueda perdonarte. Pero ese perdón será para mí, no para ti, porque tú nunca vas a admitir realmente lo que hiciste». Salió del hospital sintiendo el peso de décadas cayendo de sus hombros. No era una liberación completa, porque el trauma no funciona así. Pero era un paso, uno significativo, hacia una vida que finalmente le pertenecía. En los años siguientes, Mateo construyó lentamente la vida que le habían robado. Volvió a ejercer su profesión, consiguiendo trabajo en una firma de ingeniería que valoraba su dedicación y su capacidad analítica. Desarrolló amistades genuinas con sus compañeros de trabajo, aprendiendo poco a poco a confiar, a abrirse, a ser vulnerable sin sentirse en peligro. Su relación con Lucía evolucionó naturalmente hacia algo más profundo. No fue un cuento de hadas, porque ambos cargaban con sus traumas, pero precisamente esa comprensión mutua del dolor hacía que su conexión fuera auténtica. Se casaron 3 años después de conocerse, en una ceremonia pequeña en un jardín de Xochimilco, rodeados solo de las personas que genuinamente los amaban y apoyaban. Mateo viajó a Monterrey y conoció a sus medio hermanos y a su cuñada. Lloró frente a la tumba de su padre,
hablándole a un hombre al que nunca conoció, pero que lo había amado incondicionalmente. Gabriela y Andrés lo recibieron como el hermano que siempre supieron que tenían, y esa conexión familiar basada en elección y respeto, no en obligación y control, fue sanadora de maneras que Mateo no anticipó. Evangelina vivió sus últimos años en la residencia asistida. Mateo la visitaba ocasionalmente, cumpliendo con lo que consideraba su responsabilidad humana básica, pero sin permitir que ella volviera a tener poder sobre su vida. Ella nunca se disculpó, nunca reconoció el daño causado. Hasta el final se aferró a la narrativa de que había sido una madre sacrificada con un hijo ingrato. Cuando murió, Mateo sintió una mezcla compleja de emociones. Tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue. Alivio de que finalmente estaba libre de la fuente de tanto dolor. Y algo parecido a la compasión por una mujer tan dañada que había elegido dañar en lugar de sanar. En el funeral, pequeño y asistido principalmente por vecinos ancianos de Coyoacán que recordaban a la pobre Evangelina que crió sola a su hijo, Mateo no lloró. Se quedó de pie frente al ataúd y silenciosamente se despidió no de su madre tal como fue, sino del espectro de lo que ella pudo haber sido si hubiera elegido amor en lugar de control. Años después, cuando Mateo y Lucía tuvieron su primer hijo, una niña a la que llamaron Roberta, en honor al padre que Mateo nunca conoció, él juró que rompería el ciclo, que su hija crecería sabiendo que era amada sin condiciones, que sus decisiones eran suyas, que los errores eran oportunidades de aprendizaje, no tragedias que demandaban castigo. Una tarde, cargando a Roberta en el Parque de la Condesa mientras Lucía tomaba fotografías, Mateo pensó en el hombre que había sido a los 32 años, roto y sin esperanza en esa casa de Coyoacán. Pensó en el camino recorrido, en las cicatrices que aún llevaba, en las pesadillas que ocasionalmente lo visitaban. Pero también pensó en esto, en el peso cálido de su hija en sus brazos, en la risa de Lucía, en el trabajo que le daba propósito, en los amigos que lo conocían verdaderamente y lo aceptaban completamente. Pensó en el hecho de que, contra todo pronóstico, había sobrevivido. Más que eso, había encontrado la manera de vivir. No era la historia que se supone que debemos contar sobre familia. No había reconciliación conmovedora ni perdón dramático. Era más complicada, más dolorosa, más real. Era la historia de un hombre que había sido moldeado para ser un monstruo de dependencia y fracaso, pero que había encontrado la fuerza para remodelarse a sí mismo. La sombra de Evangelina nunca lo dejaría completamente. El abuso psicológico deja marcas que no se ven, pero que se sienten. Pero Mateo había aprendido a vivir con esas marcas, a no dejar que definieran toda su existencia. Esa tarde en el parque, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranja y rosa, Mateo Sandoval, sobreviviente, padre, esposo, ingeniero, ser humano complejo y en constante proceso de sanación, sonrió. Porque a pesar de todo, a pesar de los años robados y el dolor inflictido, había encontrado algo que su madre nunca pudo darle: la libertad de ser él mismo. Y esa, finalmente, era su victoria.